Cultura Jurídica FES Acatlán presenta. Amigas y amigos, el ser humano tiene una naturaleza de querer cada vez más, de desear muchas veces lo que no tiene. Y esto da dos resultados. O bien, que si ve que otra persona tiene lo que quiere o lo que necesita, pues se enfrente a él. Entonces el origen de las guerras muchas veces es por motivos de un territorio, de recursos naturales, de alimentos, de dinero, en fin. Muchas veces es el conflicto la solución. Me apodero yo de lo que tú tienes por la fuerza. La otra, la más civilizada, es si yo tengo algunas cosas y otra persona tiene otras. Por ejemplo, una población antigua, casi cavernaria, se dedicaba a cazar en el interior del continente, de la selva, y cazaba, no sé, conejos, y otra comunidad vivía en la playa y cazaba pescado. Pues los que cazaban conejos pues ya estaban aburridos de comer todos los días conejo, y los que de alguna manera se dedicaban solo a la pesca pues estaban aburridos de comer todo el tiempo pescado. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron: mira, yo te doy tantos conejos y tú me das tantos pescados. Y de ahí pues surge una de las bases fundamentales del desarrollo humano, es el comercio. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la medida que se desarrolla el comercio? Pues hay presiones de el comerciante. El comerciante busca el comprador que le den lo más posible del otro bien. El vendedor que le den más dinero o más mercancía si es una permuta. Y eso provoca problemas. A nivel de un estado pues hay comercio, hay riqueza, y en el mercantilismo se vio que una fuente de riqueza, de hecho se creía casi que la única fuente de riqueza era el comercio exterior, tener una balanza comercial favorable. Esto es, que un país exportara mucho e importara poco. Y eso pues provocó una serie de guerras, de conflictos, de luchas por las colonias, etcétera. Y eso pues fue el origen incluso de fenómenos como la Primera Guerra Mundial y tal vez también la Segunda. Como resultado de esto, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se buscó resolver el problema que se daba por el enfrentamiento del comercio. Y pues se pensó en una organización de comercio internacional. Resultado, Estados Unidos no quiso. Entonces lo único que se aprobó fue un acuerdo general de aranceles, aduaneros y comercio. Esa organización no pertenecía a la ONU, no era estrictamente un organismo internacional. México no entró sino hasta el final, cuando ya prácticamente se iba a extinguir, y después ya surge la Organización Internacional del Comercio, que entonces sí sigue con la línea de facilitar el comercio, tratando de que sea más abierto, más justo, que se acabe con los aranceles, o sea, los impuestos de importación o exportación. México pues empezó a funcionar, y de repente, usando viejas teorías, empezando por las de David Ricardo, de que en el comercio también un país menos desarrollado, que es menos eficiente para la producción de todo, le conviene comerciar libremente con otro, que la libertad de comercio puede resultar. Entonces surgieron los tratados de libre comercio, que empezaron y fueron un gran éxito, principalmente en Europa. Se creó ya pues hasta una comunidad económica europea que facilita libremente el intercambio de mercancías, financieras y hasta de personas. En América del Norte, cuando Carlos Salinas era nuestro presidente, pues surgió la idea, desde luego
Estados Unidos, de crear un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. La izquierda lo criticó, muchos lo criticaron, finalmente sí se aprobó en la época de Salinas y pues se desarrolló bien. Después llega el señor Trump y dice que es un tratado pésimo, que se beneficia más México que Estados Unidos, que se beneficia más Canadá que Estados Unidos, y por lo pronto pues exige que se revise. El resultado de esa revisión, bueno, fue que se tuvo que ceder en mayores cosas, se tuvo que aceptar algunas cosas del señor Trump y finalmente se dio el TEMEC, que como sea, es curioso, finalmente, pues lo negocia, lo maneja el gobierno de Enrique Peña Nieto, particularmente el secretario Guajardo, pero quien en última instancia lo firma, lo acepta, es ya Andrés Manuel López Obrador. O sea, curiosamente alguien que se dice opositor del neoliberalismo, opositor de la dependencia económica, etcétera, etcétera, pues firma este tratado. Bueno, pese a que Estados Unidos lo impulsó, lo aprobó, etcétera, vuelve a llegar el señor Trump y otra vez estamos en el momento de negociarlo. Y el problema está que estamos negociando en el momento de mayor debilidad de México, porque no solamente es el tema de comercio, que por sí solo pues podría ser benéfico a todos los países. Se trata de que Estados Unidos presiona con temas principalmente el migratorio y desde luego el tema de la criminalidad que hay en México, de el tráfico de drogas que hay de México y desde luego pues todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Resultado es que estamos en unas negociaciones donde pues se ve que van a ser muy difíciles. Estados Unidos va a pretender cosas, por ejemplo, ya se sabe que una de las pretensiones que tienen unas empresas norteamericanas es un ducto que llegue a territorio mexicano, que salga de Estados Unidos y cruce nada menos que por el Mar de Cortés o Golfo de California, con el riesgo de que esto dañe pues a la fauna, particularmente una fauna muy delicada, muy importante, que son las ballenas. Pero otra cosa que es una de las grandes amenazas es que pues ya como sea, Trump sabe que tiene atado, que tiene controlado al país por todos lados, hay una dependencia terrible de México con respecto a Estados Unidos. México es el que más compra de productos de Estados Unidos y el país al que más le vende es a Estados Unidos. Para Estados Unidos no es tan importante la parte de México, la puede sustituir tal vez. Entonces la presión contra México, que por más que diga y hable, se pone dócil ante las cosas importantes, es de que deje de ser un tratado bilateral y se transforme en, perdón, de que deje de ser un tratado trilateral y se convierta en un tratado bilateral o dos tratados bilaterales. Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México. ¿Por qué? Porque Canadá, desde el Foro Económico de Davos, ya muestra un espíritu más independiente de negociar con más fuerza. Desde luego dolidos con la idea esa de que se le ocurrió al señor Trump de que mejor Canadá se convirtiera en un estado, en una parte del territorio de Estados Unidos, lo que evidentemente no les gustó a los canadienses. Y lo que hará es que tendrán una posición más decidida, más fuerte. México no. México no tiene la fuerza y tiene la debilidad
entonces va a tener que ser, entonces le convendría a Estados Unidos, pero no a México. El resultado entonces es que puede hacer esto y con eso México es todavía más débil. También pues hay muchos temas en los que México está mal. Ya se empezó a ver, por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual. En México hay una gran cantidad de violaciones a estos derechos con la piratería y por todo esto. En fin, el caso es que sí beneficia el libre comercio, sí benefician este tipo de tratados, pero la verdad es que no benefician igual. Y como siempre, pues el fuerte se apodera de lo más. Entonces es una negociación que es sumamente difícil, sumamente peligrosa y que en la balanza, si bien podrá tener algunos beneficios para el país, puede ser que también tenga muchos problemas, muchos riesgos. Muchas gracias.